Esto es Efecto Kairos, un espacio para la reflexión. Mi hermano Víctor ahí. Claro. Pero Sí, bueno, es cierto, como estas cámaras de baja calidad, ¿no? mira, estimado, yo creo que en esta parte que Efecto Kairos promueve, ¿no? Es tal vez no es mucho la calidad del video, sino del mensaje que se quiere dar, o tal vez de la opinión que tengamos, ¿no? Más que nada es Claro. la importancia de una opinión somera, que estamos en estos tiempos pasando. También, tal vez, uy, y se difumina todavía, mi amigo. Y todavía, y sobre opiniones desde el punto de vista, pues, constructivos, ¿no? Por ejemplo, justo lo del día de hoy, ¿no? Que es hablar sobre el tema que es muy interesante, Eso escribe. que es escribir, ¿no? Y la verdad, pues, ¿cuál es? Oye, está que... Ese Oye, Víctor, Víctor, ese. está que te desapareces y pasó? apareces. Sí. Ah, Parece, a ver, como hablando de una referencia, ¿no? Víctor Pareces es un un Jedi, espectro, hermano. Víctor es un Pareces Jedi, un ¿no? claro. Ah, espectro, pareces un mira, espectro Un fantasmagórico. espectro fantasmagórico. Entrando y saliendo. Ahí está, ahí sí, sí, está. sí. Es un Dark Un espíritu Víctor. chocarrero. Un espíritu chocarrero. El Sí, tema está es, bueno, está bueno. el tema es que, como les comentaba, ¿no? Es muy importante Sí. la escritura, ¿no? En estos tiempos. ¿Y esto suceso de qué, estimado? Te comento. Acá en el Perú, acá en Lima específicamente, ha habido un tema controvertido en esta semana. Comenzó desde el domingo pasado. Y era pues hablar sobre el tema de una publicación llamado libro, ¿no? Que se llamaba pues Mi, mi gallo es el chancho, ¿ya? Por un periodista, ¿no? Pero fue muy criticado porque tal vez entró en temas un poquito más, más privados, pero que tal vez no tenía tal vez la talla, o tal vez no tenía pues la talla de esa publicación, ¿no? Que era tal vez un estudio más profesional, ¿no? Más tirado, pues, uy, desapareció Víctor, más más llevado para lo que es un logro o tal vez un profesionalismo, ¿no? En cuanto a investigación, ¿no? Fue más llevado tal vez para un tema mm, más personal, más emocional tal vez, y ese punto de vista muy subjetivo, ¿no? El cual que también, de acuerdo también a la reacción que se ha dado, ha sido pues criticado, ¿no? Por varios podcasters, por varias personas que, bueno, no tienen la libertad de opinar como también nosotros. Entonces nosotros no vamos a tal vez a poner pues la leña al fuego, sí, ha dictado así, ha dictado mal o bien, porque la verdad es la persona quien pone lo que le puede interesar. Vayamos a el punto, ¿cuál es la importancia de escribir? La importancia es cuando uno escribe algo, ¿qué dejas? Porque das a conocer algo, tal vez una situación personal, tal vez una situación con el mundo desde tu perspectiva y lo afloras, lo expresas y para qué sirve para los demás. Entonces, para mí eso, por ejemplo, al menos es importante escribir, es importante pues dar a conocer algo, pero con responsabilidad de que otras personas, obviamente te van a leer, te van a escuchar, van a saber de ti y pues van a servir pues como de inspiración, va a servir tal vez como parte de un ejemplo o tal vez pues sobre una tendencia, ¿no? Hasta ahí pues de mi punto, no sé, agradecerle a Christopher, Víctor, ¿cómo lo ven ustedes? Mm, ¿Ya Bueno, estás grabando Sí, o sí, no? sí, 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 sí. yo Ah, ahí ya estás tengo, grabando. yo ahí tengo algunas cuestiones preliminares, ¿no? A la cuestión, Perfecto. válgase la redundancia. Respecto de la escritura, por ejemplo, no se da en estado bruto, ¿no? Sino que se da en un campo. Es decir,
alguien escribe desde la archivística, o alguien escribe desde la literatura, o alguien escribe desde la antropología o la medicina o eso, ¿no? Y eso ya nos delimita una intención y algo que vamos a transmitir, una manera también, ¿no? Claro. Que eso me parece importante porque yo la parte que puedo aportar, ¿no? Con respecto al deber escribir es desde la antropología en este sentido, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí en Perú es bastante importante la antropología, en varios países de América Latina, donde tenemos esta riqueza de pasado, digamos, ¿no? Precolombino. Entonces, hay un deber, obviamente, y nada más quiero dejar esto aquí como apertura, no me voy a extender más. Hay un deber de la antropología de escribir algo al respecto de estas historias entrelazadas y polémicas, que no ha dado respuesta todavía, porque hay un núcleo, un punto ciego a la antropología, desde la europea originaria hasta el indigenismo de Latinoamérica y luego las críticas con el giro de colonial. Hay un punto ciego. Hay un punto ciego que no se ha criticado, que es incidir en el sentido común. Y eso no lo ha logrado la antropología, porque hay una categoría muy importante, y ya con esto cierro, que es la palabra cultura. Y la antropología ha trabajado la palabra cultura, pero no ha incidido en el sentido común, porque en el sentido común se sigue pensando, en términos generales, en que hay gente que tiene cultura y otra que no. Y eso es sobre el trabajo de la escritura de la antropología, en principio, ¿no? Que yo podría decir en mi caso, ¿no? No sé, hasta acá la dejo. ¿Ustedes qué dicen? Estimado Christopher. Yo quería comentar lo que anteriormente dije. Me acuerdo que Mario Vargas Llosa, él era un escritor muy combativo, muy al pensamiento de que su literatura debía servir como una bala, ¿no? Para luchar batallas contra las dictaduras, contra la violencia, contra las taras que la sociedad tiene todavía. Y quería mencionar esto porque él recoge esto de Jean-Paul Sartre. Sartre decía que la filosofía ya también debía ser una filosofía que trate de transformar la sociedad. Y Vargas Llosa, como claro, él cuando era joven leyó muchísimo a Sartre, trató de llevar esos mismos, vamos a decir, preceptos al terreno de la literatura. Por eso yo, bueno, de ese pensamiento yo opino que, o sea, viendo eso, creo que hay dos tipos de escritores. Uno es el que solo escribe como lo hizo Borges, digamos, que es una literatura filosófica, un poco metafísica, científica, matemática. Él mezcla mucho de eso, ¿no? Y crea mundos, un universo borgiano que no es en nada parecido a la sociedad nuestra. En tanto que Vargas Llosa sí se vale mucho del entorno y él con todo lo que ve. Por ejemplo, hay una obra literaria de él que se llama La fiesta del Chivo, que trata de precisamente la historia de una dictadura que se ha dado por aquí cerquita nomás, a América Latina. Vargas Llosa por eso decía que no era capaz de entender la literatura de Borges, que tenía cierto recelo, mucha envidia por él quizás, porque no era capaz él de escribir así. Y son estilos pues diferentes, ¿no? Como García Márquez también, por ejemplo, él con Macondo crea todo un mundo, universo, con sus propias leyes, normas, digamos, y lo hace por un valor muy estético, digamos, ¿no? Mientras que hay otros que utilizan la propia literatura como un arma de, digamos, guerra y batalla. Pienso yo que hay dos tipos de escritores por eso, pues, ¿no? Los que viven en un mundo etéreo de felibatas por allá, volando por una nube, viendo temas eruditos, como también lo fue Borges, digamos, como también lo fueron varios escritores, como hubo pues también otros
que usaron esto, pues como ya he mencionado, como una carta para poder transformar nuestra sociedad. Recuerdo también que Vargas Llosa definía a la literatura como aquel mecanismo por el cual mejoramos nuestro propio mundo. ¿Por qué? Porque los escritores somos no estamos contentos, digamos, con nuestro entorno. Por ende, queremos ficcionarlo, mejorarlo, ¿no? Porque no nos sentimos cómodos ahí. Y también quería mencionar que hay otro escritor también que recuerdo que hizo literatura distópica, Orwell, por ejemplo, Claro. creó un mundo ficticio, pero ¿para qué? Para hacer una crítica acria contra el fascismo. Fíjense ustedes cómo usa Oye, él. Christopher, ¿y esto sería la clasificación de los escritores que escriben por escribir, como dijiste? ¿Quiénes? Los que estás mencionando ahora. Estoy mencionando ahora no. Estos son los que usan la literatura como un arma de guerra, supongamos, ¿no? Orwell, por ejemplo. Ya, claro. Esta es la otra clasificación. Sí. Así es, distópicos también. Distópicos, ¿por qué? Claro. Porque no es una utopía perfecta, sino es algo, es la antípoda, mejor dicho. Orwell, por ejemplo, ¿no? Cuando escribe sobre todo lo que el fascismo hace, pero no con, digamos, nombres, apellidos, sino crea pues, personajes, eventos ficticios, todo eso. Huxley también, con Un Mundo Feliz, por ejemplo, que es una obra literaria que forma parte de las distopías. También emplea él todo su, digamos, arsenal literario para hacer crítica de esas dictaduras, ¿no? Como también, si vamos por el otro extremo, tenemos la literatura, como ya dije, Borges, después recuerdo, bueno, Allende también, Isabel Allende, con La Casa de los Espíritus, por ejemplo. Inventa todo un mundo ficticio, pero no hay una crítica, digamos, social ahí, ¿no? Detrás. Tampoco ella, pues, digamos, quiere eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la literatura tiene que ser ambas. Particularmente yo me considero, como Octavio Paz también mencionaba, recuerdo ahora, criticando a Neruda por el hecho de que Neruda no haya escrito sobre ensayos, digamos, filosóficos, históricos, ¿no? Donde él pues critique, digamos, o por lo menos quiera pues contribuir con su conocimiento literario. No quiso, simple y llanamente dijo que no lo hizo porque sabe Dios por qué, pero justamente criticaba eso de él, ¿no? Como si él, por ejemplo, fue un escritor brillante que hizo poesía brillante y también unos ensayos geniales donde criticaba mucho el pensamiento mexicano, ¿no? Todo lo que habla de lo que es ser mexicano hoy, por ejemplo, ¿no? Que es algo pues vigente. Y así creo que podemos ir diseccionando de esa forma, por esos dos, digamos, categorías que hay, ¿no? Bueno, yo ahí retomaría la categoría que tú dices para hacer una especie de revuelta o revolución, ¿no? Porque en el caso de la antropología, como voy a insistir de todas maneras en ese tipo de escritura, ¿no? La que debe causar es que su revolución implica causar incidencia en el sentido común, no causar incidencia en el pensamiento de la filosofía o de la sociología o de la pedagogía, sino conmover al sentido común. Lo que pensamos habitualmente sobre la vida, sobre la muerte, sobre el parentesco, sobre las creencias, sobre la religión. Una de tantas cosas, por ejemplo, es que pensamos que los ancestros se encuentran en el pasado. Eso es una cosa del sentido común. Pero existen sociedades en las cuales los ancestros están en el futuro, porque dicen que lo único cierto que tenemos de la muerte es que ocurre en el futuro, no en el pasado. Uno muere en el futuro y tiene todo el sentido del mundo.
Esa es una manera, por ejemplo, de escribir y conmover al sentido común, ¿no? Dislocarlo por completo, causar una revolución de pensamiento, digamos, ¿no? Pero del sentido común, no del filosófico, no de otro, ¿no? Mm, Y en ese sentido pienso que en estas categorías que tú planteaste, Christopher, el tipo de escritura de la antropología desde su objeto específico, ¿no? Tiene que ver con eso, no me acuerdo cómo lo mencionaste, ¿no? Pero que son, de alguna manera, causan una subversión. ujú. Sí, por ejemplo, ahora estoy recordando, si comparamos a este libro que escribió, aquí lo tengo justo, Aristóteles, La Metafísica, que es un libro que formó parte de sus textos exotéricos, o sea, textos que eran para el dominio público, mientras que los esotéricos era para sus alumnos nada más, para los alumnos de él. Claro. Y lamentablemente, pues como los alumnos eran pues reducidamente pocos, no era toda la griega, se extraviaron todos, terminaron pues perdiéndose todos. Entonces, los exotéricos sí tuvieron permanencia. ¿Por qué? Porque muchos se los han ido pasando, ¿no? Por ahí guardando textos, por aquí, por allá, etc. Y uno de los textos que se ha, o bueno, libros que se ha podido recabar de él es pues ese, la metafísica, que lo he leído, hermano, y yo te soy franco, es un texto difícil, es un hueso duro de masticar, roer. Es un texto demasiado vaporoso de repente para muchos que no conocen filosofía, pero con esos términos griegos que no se pueden pues traducir, ¿no? Y es un texto que habla de la metafísica, lo que está más allá de la parte física. Y es un texto que ha tenido bastante repercusión durante la escolástica, hasta la Edad Media, Renacimiento, siglo XVIII, por ahí. ¿Por qué? Porque es un texto que se redescubre luego de que Roma acaba pues cayendo. Surge que Roma cae y todos los libros que Roma tenía fueron pues desperdigados por aquí y por allá. Y Sí. resulta que por ahí sabios árabes recopilaron todo ese viejo saber y fue por ellos que tenemos a Aristóteles vivo hoy. Pero voy al tema de que él era un escritor demasiado difícil, digamos. No era como lo fue Marx, por ejemplo, que con su libro famoso El Capital dividió en dos partes nuestro mundo, ¿cierto? Es el único pensador que tuvo una repercusión global gigantesca, De un comunismo, modo, capitalismo. claro. Marx. Claro, ni siquiera Kant, Nietzsche, Freud, nadie de ellos, solamente Marx, fíjate. Claro, Entonces, bueno, ahí quisiera hacer un comentario rápido, Christopher, al respecto. Por ejemplo, Marx, bueno, sí, efectivamente, causa estos estragos por su forma de análisis, ¿no? Pero son varias personas las que lo retoman y que crean otras cosas, ¿no? El comunismo, los partidos políticos, toda esta cuestión. Y Aristóteles, si vamos bajo esa misma lógica de perseguir la historia, cómo se reparte el pensamiento, bueno, causó muchas escuelas posteriores durante el Renacimiento y demás, ¿no? Dante Alighieri, por ejemplo, es uno de las consecuencias del pensamiento aristotélico que vuelve, ¿no? Al Renacimiento, genera toda una escuela de pensamiento, construye el cristianismo mismo, y también Alejandro Magno, ¿no? Que fuera su alumno, instituye la forma de concebir la política en las sociedades que va conquistando, a partir de lo que aprendió de Aristóteles, ¿no? Entonces, en ese... No, claro. Entonces sí causó estos estragos Aristóteles, ¿no? Fenomenales, digamos, con su pensamiento. sí. Sí, nada más me permití esa disertación a partir de lo que decías. Sí, Pero, perfecto, bien, sí, sí. Sí, Y yo interesante. pienso que, sí, ahora, libros de Platón, La República, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la política, todo eso también genera, pues, revueltas grandes, revoluciones posteriores. Y estos escritores en su época fueron, pues, grandes, ¿no? Gigantescos. Lo siguen siendo hoy también,
Luego también en la literatura, pienso que particularmente yo, a ver, soy bastante, como diría Borges, o sea, hay dos tipos de personas, los aristotélicos y los platónicos, decía él, ¿no? Platónicos son los que viven pues en un mundo etéreo, poético, todo es, digamos, eh, ideas. Y los aristotélicos son aquellas personas prácticas, pragmatismo puro. Y yo me considero más platónico, creo, en serio, que aristotélico. Los empresarios, por ejemplo, serían más aristotélicos, ¿no? Prácticos, generar dinero, vivir tranquilos, hacer esto y lo otro. Mientras que los platónicos son los que quieren generar revoluciones grandes, reformas, ¿no? Cambiar algo, lo que está estatuido, piensan en todas esas cositas que el común, el digamos por ahí, común denominador no. Y bueno, eso quería solamente... Yo me considero un platónico incidiendo entre aristotélicos, digamos, ¿no? Más o menos así. Porque también O viceversa, idea, puede haber. sí, claro, sí, claro. Ahora, Porque la idea, ¿cómo, José? Perdón, ¿no? sí, comenta tú primero, termina la idea. Que la palabra idea, ¿no? En el griego de Platón es forma, ¿no? De ahí los sólidos platónicos y todas estas figuras geométricas relativas al pensamiento de Platón, porque tienen que ver con formas. Ya para nosotros, para nuestra época, pensamos en que ideas tiene que ver con imágenes o con disertaciones o ensoñaciones, ¿no? Pero el griego de Platón se refería a formas, ¿no? Figuras. Aristóteles tenía una definición bonita sobre el concepto, que es, porque asociamos concepto, idea también, ¿no? Tengo una idea sobre algo, por ende tengo que conceptualizarla. Pienso en una casa, por ende sé pues, lo que esta casa es, ¿no? Puedo por lo menos definirlo. Si yo pienso, yo tengo la idea de una laptop, puedo yo definirla con 5 palabras de repente, quizás un poquito menos. No voy a definirlo como un, digamos, técnico profesional que sabe todo lo que una laptop tiene, ¿no? Pero por lo menos sé decirla. Aristóteles decía que, y esto es algo también poético tenía él, ¿eh? Porque mira, fíjate, cuando yo defino esto, son palabras textuales suyas, ¿ah? Para una persona que fue pragmática, digamos, ¿no? Completamente opuesto a la poesía, a la poesía socrática, platónica. Definía él al concepto como aquello que nos sucede en el alma, aquello que nos pasa, sucede dentro del alma, definía él, ¿no? Bonito, poético, aquello que nos pasa dentro del alma. No te dice qué es, ¿no? Porque obviamente no puedes tú decir que una idea es per se algo si es que no se refiere a precisamente algo, ¿no? Una idea tiene la particularidad de que es receptáculo de algo siempre, una cosa, sea pues ficticia, no ficticia, real, ¿no? Por eso él pues decía, no puedo yo definirlo, pero sí puedo decir qué es más o menos lo que pasa dentro del espíritu, ¿no? Más o menos da una forma así. Simpático, me gusta, es una definición poética casi. Ligado a esto, ahora, desde estos puntos de vista, ¿no? Que has estado mencionando, estimado Christopher, en estos tiempos, en la actualidad, que ahora también se impulsa un poco tal vez al tema de la, de la producción, tal vez ya de los ebooks, ¿no? Pero muy aparte de eso, de las estrategias que hay. Por ejemplo, ahora mismo nomás que ha habido, pues, se está dando lo que es la Feria Internacional del Libro, ¿no? En el cual, pues, está enviando, pues, las publicaciones que tienen varias posiciones, ¿no? Y se da para estos tiempos también este tipo de responsabilidad, tal vez para poder brindar ciertos conceptos, ciertas percepciones, tal vez no tanto revolucionarias, sino tal vez desde un punto de vista ya más,
más de la imaginación, más de calmar en la lectura, que tal vez ser un poco más agresivo, se podría decir, para estos tiempos. ¿Sirve ¿Cómo, eso? cómo, cómo? ¿Sirve O Ajá. sea, no entiendo. o sea, No ¿Sirve ser entendí. agresivo en la escritura? en estos tiempos, En estos tiempos, ser Depende. agresivo. Yo ser digo que depende. más Depende, revolucionario, ser más tirado para poder llamar a una, a un cambio? He estado viendo, pues, hay libros en el cual, pues, hay de investigación, como justo estaba comentando, ¿no? Hay libros de investigación en el cual, pues, te narran la historia, cómo va a llegar o cómo está llegando en estos tiempos, ¿no? Cómo se están dando, como también hay libros que tal vez no tienen una responsabilidad de solamente dar algo más personal, más privado, pero que no enseña nada, tal vez, ¿no? Entonces pienso yo que un libro siempre tiene una responsabilidad publicar, tiene siempre una responsabilidad de dar a conocer un punto de vista personal, pero siempre con enseñando o integrando Mm, algo, pienso yo, o sea, claro, o sea, un poco más constructivo, ¿no? Y no me quiero lanzar a este punto de que no, siempre tiene que haber una moraleja, siempre tiene que haber una buena respuesta. Puede haber tal vez una mala respuesta, ¿no? Pero sí pienso que está en la capacidad de poder dar ese conocimiento, brindar, para que pues el futuro espectador pueda sopesar y diga, no, oye, ¿sabes qué? Por este camino no se va, porque ya ha pasado, y tal vez no se da pues no se da esta posición de solamente decirte es así y, y es mi punto de vista, ¿no? Sino tal vez dar a conocer a más personas, ¿no? claro, sí. Ahí yo tengo una cosa que decir al respecto que parece que no responde primero o directamente a lo que acabas de decir, ¿no? Pero es necesario el rodeo, digamos, ¿no? Ya. Una de las consecuencias de la introducción del cristianismo en nuestras sociedades, ¿no? Latinoamericanas y en todas las sociedades donde ha afectado el cristianismo, una de las ideas que se ha propagado es la idea de que mediante más avanzamos al futuro va a llegar el apocalipsis. Mm, Que pueda haber siempre la idea en cada generación nueva de que las nuevas generaciones están más en una decadencia, que están más en la destrucción, que nos estamos aproximando al caos total, ¿no? Esa cosa pareciera que se repite en las sociedades cristianas, la tendencia a pensar, ¿no? Las generaciones anteriores a nosotros ya lo pensaron de nosotros. Ya pensaron que éramos la tendencia al caos, la demostración de que la generación que ya estaba yendo todo al carajo, ¿no? Y ahora nosotros tendríamos la tendencia a pensar que las nuevas generaciones también están más tendientes al caos, ya no se puede hacer nada, no hay maneras de resolver. ¿Me explico, no? Ya. Entonces, una de las primeras cosas, me parece, es a pensar que ya no hay posibilidad porque no hay tendencia al caos. Lo que hay es la fantasía de la tendencia al caos, porque siempre se vuelven a organizar nuevos pensamientos, digamos, ¿no? Que nos sacuden a nosotros y ya no nos gusta cómo piensa la nueva generación tal vez, pero no significa que no podemos comunicar con ellos y para comunicar con ellos tenemos que cambiar nosotros este prejuicio que no lo inventamos nosotros, las tres personas que estamos aquí, ¿no? Sino que es algo social que se nos transmite, ¿no? Que se nos transmitió. Y entonces, desvaneciéndonos de eso, creo que nos podemos permitir convivir con estas nuevas generaciones para escuchar qué es lo que están queriendo decir y saber cómo comunicarles en su lenguaje también algo de lo nuestro, ¿no? Dialogar, no partiendo del hecho de que tenemos algún cúmulo de experiencia, porque tal vez no, porque tal vez no. Tal vez lo que hoy es válido, mañana ya no, no es ¿no? válido, claro. Sí, entonces esa es una postura ética que pienso por principio, ¿no? Para vincularse con las nuevas generaciones y cómo transmitir algo de, pues, de, no sé, de educación, digamos, ¿no? Mm. Miraríamos en estos tiempos entonces que tal vez eh, las publicaciones son las responsabilidades para poder
promover pues un libro, ¿no? Sería tal vez de conocimiento y más que nada de conocimiento y de poder pues ser algo más constructivo, pienso yo, ¿no? O sea, para poder tal vez a las futuras generaciones tal vez cambiar ello, ¿no? Se mira, pues, como tú dices, siempre estamos en una decadencia, ¿no? Y lo que se quiere, tal vez por ciertas personas, es tal vez no llegar a ese punto, ¿no? Quieras o no, tal vez estamos llegando, o tal vez estamos llegando más al libertinaje, tanto desde la escritura hasta, no sé, hasta todas las actividades artísticas, musicales, ¿no? Y hasta tal vez Claro, de, pero de bueno, la artística plástica, ¿no? formas así de lujuriosas en las artes se han repetido varias veces, ¿no? En la historia de la humanidad. Y no es el problema es que no ha sido solución. No ha dado solución a las cosas, más allá de que sea moral o amoral o todo eso, no importa. Lo único que importa es que no dio solución, no presentó una solución porque no cuestionó el problema fundamental, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? También de esto que estás diciendo. Mm, Yo hago memoria de este libro, bueno, de un escritor que cuando publicaba por lo general generaba revuelo, levantaba polvo, polvareda por todos lados. El Marqués de Sade, el Marqués de Sade, pues, abordó el tema sexual, violatorio, de agresión verbal, etc. Pero no Claro, lo hace sin el arte, siempre él usa desde la primera página hasta la última página. Tú ves que el Marqués es una persona culta, leída, que sabe escribir bien, escribe genial. Y la literatura tiene eso, que por más bajo, malo, terrible que sea lo que tú estás contando, siempre y cuando lo sepas decir con el genio, va a ser digerible siempre, va a ser digerible. Y a mí, algo va a experimentar, sí, es algo se va como a ser tú. experimentar. Sí, 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 sí. deja tú de ser tú para ser uno de los tantos curas malévolos violadores, pero eso no te hace malo a ti. Yo Sí, pienso que es como Ortega decía, Ortega C. también mencionaba mucho esto, que la literatura trata de la suspensión de tu propio yo por unas cuantas horas. Luego, cuando terminas de leer, digamos, unas 20 páginas, vuelves a ser tú. La buena literatura tiene que poseer eso, la capacidad de Ya. poder hipnotizarte de tal forma que dejes tú de ser Víctor, de ser tú también José, para ser lo que el propio autor quiera que seas. Y de y, eso, los autores claro, buenos consiguen eso. Los malos a medias. mm, Y los que no son buenos, pues nunca lo hacen, ¿no? también ahí lo Ya. entiendo. Bien. Qué bueno que dices esto porque me da, o sea, me hace recordar, por ejemplo, de los dioses se dice que hay que servirles para ser servido, ¿no? Si le servimos, Dios nos proveerá, sea cual sea este Dios, el cristiano o alguna otra forma de Dios, ¿no? Si le servimos al Dios del amor, amor nos dará, ¿no? Si le servimos al del dinero, dinero nos dará, ¿no? Hay que servirle para ser servido, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tomamos como una diosa o un dios a la escritura, también, ¿no? Que hay que servirle para ser servido, para poder escribir, una de las tantas cosas que se tiene que hacer es escuchar las historias de los otros para poder contar historias por escrito. Si uno no escucha las historias de los otros, entonces estamos perdidos, porque ¿de dónde estamos aunque al final sea como dice Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard dice que al final uno puede no hablar de la realidad, ¿no? Puede crear otro mundo, por supuesto, pero tuvo que haber sentido algo para poderlo comunicar al escuchar a los otros, aunque sea un mundo surrealista a los otros. Si no, no es comunicable, como dice Christopher, ¿no? Lo hace digerible, lo hace digerible.
Tú aunque sea, mencionabas, que sea si ficción, ¿no? hubiera, claro, las ficciones son necesarias para nuestra vida diaria, fíjate, no solamente los que somos escritores, pintores, digamos, no. Todos los días mentimos, hermano, quieras o no. Cuando te llama Claro, Movistar, para ofrecerte un plan, inventas lo que sea con tal de que te lo saques de encima. Y eso es mentir, por ejemplo, ¿no? Ficcionar algo. Entonces, el que está de ahí lejos te dice, bueno, señor, gracias, te corto. Cuando no quieres recibir a alguien, inventas cosas, ¿no? Y esa invención se llama ficción. Y mencionabas tú sobre si hubiera un dios de la literatura. Ahora recuerdo que los mayas tenían un dios de la escritura, Itzamna. Era representado como un anciano que llevaba en la mano, se presume, no se sabe qué cosa era, pero era una especie de esfera de barro que posiblemente haya sido algún cacao finísimo de México. Y él fue un sabio. ¿Por qué razón así viejito estaba el hombre? Porque supuestamente era pues una persona que sabía mucho, conocía mucho. Y claro, los mayas tenían una escritura, tal es así como de importante fue para ellos que han tenido que ellos pues divinizarlo, ¿no? Decir que hay un ser divino que nos ha traído esto, porque esto es un invento divino. Recordar cosas, memorizarlas, ya no aquí, sino tenerlas escritas con símbolos extraños. Y mencionabas tú, José, sobre la importancia de escribir. Mira, yo pienso que hoy la literatura se ha banalizado mucho por el fenómeno del capitalismo que hay hoy, ¿no? Las empresas grandes como lo son Planeta, como lo son Penguin Random House, por ejemplo, que es una empresa gigantesca que vende libros, solamente quieren vender libros y ya, pero no quieren vender libros de, digamos, enjundia y calidad. Y de ahí, pues, que haya surgido la literatura light. Se le llama light, ¿por qué? Porque Claro. no tiene peso. Y es una literatura que sirve solo para entretener nada más. Es como comer una Pizza Hut ahora, rico, pero si lo comes diariamente, lo más probable es que te dé algo, ¿no? Por ahí diabetes, no lo sé, colesterol alto. La gente prefiere eso ahora. Y yo recuerdo un libro de Mario Vargas Llosa, donde él era bastante incisivo con el tema de que la cultura hoy ya no educa, sino entretiene solamente. Y eso está mal, porque la cultura debe instruir, educarte, formarte, no solamente debe de entretenerte nada más. Antes sí, hacía ambas cosas. Te hablo de las épocas donde, digamos, Renacimiento, ¿no? Ilustración, los bueno, grandes, pues, polímatas que hubo, gigantes eruditos, Da Vinci, Kirchner, por ejemplo, Atanasio Kirchner, Olof Ruppe, creo que era el que descubre la circulación sanguínea, ¿no? Harvey, o sea, muchos que eran personas que tomaban la cultura como una pócima que los instruía, que los mejoraba, enaltecía, no solo les entretenía, digamos. Hoy por hoy, según él, la cultura solo entretiene nada más. De ahí que nosotros tengamos literatura light, pues, literatura que no tiene ningún peso académico, filosófico, intelectual, ni nada. Solamente es pura Pizza Hut, ¿no? Lo comes y ya, no pasa nada, engordas y ya, pues. Estoy haciendo el cherry, Es estimado. un cherry a la Pizza Hut, a ver si me regalan una al mes. Sí. Claro. Y es Pues que lo que ahí está pasando. para la escritura, pues también hace falta escuchar la convocación, que te convoque. Yo decía, no que quién había como Dios de la escritura, ¿no? Sino tomar literalmente literatura, ¿no? La letra, al pie de la letra, que la escritura, el hecho de escribir, es tomarlo como a un Dios, porque hay que servirle para ser servido. Es decir, cuando uno escribe, escribe porque ha escuchado algo que lo convoca en algún lugar.
sea en lo imaginario, sea en el pensamiento, sea en la cultura, sea en la sociedad, sea en lo que sea, ¿no? Hay algo que lo convoca, que escucha algo y que puede escribir después. En la antropología, por ejemplo, lo que se escucha son sociedades, ¿no? Diferencias culturales. En el psicoanálisis se escucha el inconsciente. En la literatura se escuchará algo en particular, ¿no? A lo llamado, o sea, porque también se ha adquirido justamente como capitalistamente delimitado el campo de la literatura a un cierto tipo de escritura. Pero si tomamos al pie de la letra lo que significa literatura, que es la letra, es escribir, todo aquello que escribe, ¿no? No todos logran a lo que son convocados en la escritura. O sea, y estos son todos el que ahora haya 1000, ¿no? Antes, si nada más había 100, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el medioevo, había 100 personas que podían escribir y ahora hay 10,000, ¿no? No importa porque no todos, siempre pasa que no todos tienen esa convocación que cuando escriben y los lee uno dice, wow, 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 ¿sí? No todos lo pueden, no todos lo logran. Hay siempre intentos de, ¿no? Hasta que en algún momento la sociedad humana logre parir a uno o a una que sí escriba de esas maneras olímpicas, ¿no? Por eso decía tratar a la escritura literalmente como a un dios, ¿no? Tenerle ese respeto. Ahora sí te entiendo, ahora sí te entiendo. Allá, en ese caso, pues, los elegidos son prácticamente pocos, ¿no? De cada... Claro, sí. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, ¿no? Pocos los elegidos, pues claro. Entonces, yo creo que por eso cada 500 años nace Borges, ¿no? O sea, un Borges. Claro. Sí. 200 años, Octavio Paz, creo que uno, ¿no? Y por ahí Rulfo, de repente 2 y eso. García Márquez, o sea, claro. Y eso, no es que cada siglo tiene sus referentes, sí, pero si tú te das cuenta, son pues pocos. Y yo creo que eso tiene que ver con la inspiración, uno, con el talento, el don nato, y con la formación que tengas. Porque tú puedes tener predisposición, talento y don, pero si no lees, no sabes leer, mejor dicho, en ese sentido la formación, no vas a poder llegar a eso, ¿no? Es una mezcla de varias cosas. Yo pienso que son 3. Está buenísimo, el don, la inspiración y la formación. Y en la formación trabajo, leer todos los días, leer pues cosas que sean bastante enjundiosas, productivas, formativas, porque si vas a leer literatura light tampoco vas a llegar lejos, ¿no? Podrás ser un escritor que escriba bonito, pero no vas a ser alguien pues que haga retumbar cosas, ¿no? Claro, pero también se puede ir para escuchar, digamos, ¿no? Lo que están escribiendo ahí la literatura live para saber cómo hacerles jaque mate después, ¿no? Es que créeme que facilísimo, facilísimo, ni siquiera te da perder el tiempo, de verdad. Sí. Es tan fácil que ya ni siquiera te tomas la molestia, ¿no? Y claro. Es, la verdad, bello cuando encuentras a alguien que sí lo ha hecho, ¿no? Ya. Y es todo un descubrimiento para un lector, ¿sí? Para un lector bueno, digo, ¿no? Y pienso que ahora, en este siglo todavía no se sabe, pero de aquí a unos 50 años de repente, cuando ya estemos viejitos, nuestra generación ya haya mostrado todo su verdadero punche, o sea, músculos, sus verdaderas falencias también, porque tenemos cosas malas, tenemos enfermedades también, virus, hay muchísimas cosas. Pero siempre se ve esto ya después cuando pasan unos 50 años, cuando ya nosotros tengamos pues 50, 60, que nuestros logros ya se puedan, digamos, ver, pues, percibir, tocar. Antes no, porque una generación grande ya se está yendo, están muriendo todos los antiguos que han llegado a ser pues grandes, ¿no? Vargas Llosa murió hace unos cuantos años, el último del boom vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se están yendo ellos, pero llegarán otros, la verdad. Así es, siempre es que llegan otros. Y bueno, eso, mi estimado José, creo que decía que faltaban 5 minutitos o más. Claro, yo acá nada más quiero hacer un comentario final de lo que me llevo al respecto del título, ¿no? Que era el deber de escribir, ¿no? Sí.
El deber de escribir, entiendo que su deber es, o como estoy reflexionando ahorita con ustedes, obviamente, porque estas ideas no me hubieran salido así si no fuera en interacción con ustedes, ¿no? Que el deber de escribir también tiene que ver con el deber de escuchar. ¿Por qué? Porque el reverso, la otra cara de escribir es leer. No hay lectura sin escritura, no hay escritura sin lectura. Y leer también es en un amplio sentido. Cuando uno escucha, ¿qué es lo que escucha? Uno ya hace una lectura ahí y por eso ficciona otra realidad. Una realidad alternativa a la que sucede en la vida cotidiana, tal vez, ¿no? Mira, has hecho mención de eso, del deber de escribir. Yo recuerdo unas palabras de Negri, que es un intelectual de acá, justamente peruano. Polímata era él, polígrafo, decía ser, ¿no? Él, cuando le preguntaban, usted, por favor, dígame, maestro, ¿qué es polígrafo? Polígrafo es una palabrita que lo voy a desmenuzar ahora rápidamente porque el polígrafo se lo ve hoy como un instrumento para detectar lo que es mentira o lo que es falso, ¿no? Lo que es verdad o falso, polígrafo. Pero es una palabra que no tiene que ver mucho con su acepción hoy. En la época, más o menos, ¿qué siglo habrá sido? 19 por allí, surge la palabra polígrafo como aquella persona pues que lee muchísimos temas, que sabe de esto y del otro, que se maneja por aquí y por allá, que sabe mucho, ¿no? Polígrafo. Bueno, cuando le preguntaban a él, decía, yo soy pues eso, ¿no? Y él, me acuerdo Está que buenísimo lo que estás diciendo. diciendo Sí, esto, como él polígrafos, decía, ¿no? polígrafo, sí. Polígrafo, virtuoso también, que es un término italiano que surge casi paralelo por allí. Virtuoso era aquella persona, por ejemplo, que sí conocía mucho, aparte pues de haber leído mucho, viajado mucho, coleccionaba cosas exóticas. Y hay un virtuoso, por ejemplo, que te voy a mencionar, que se llama Peiresc, Claude Peiresc, que fue un jurista francés del siglo XIX. Tenía su propio zoológico de especies, el hombre. Había coleccionado muchísimas cosas. Tenía piezas, momias, joyas, amuletos, persas. O sea, el hombre dominaba mucho y aparte de eso también pues coleccionaba bastante, ¿no? Virtuoso por eso. Y son términos que hoy día usamos de manera así prolija, digamos, sin ni siquiera detenernos a pensar qué cosas significan, ¿no? Claro, está Amateur, buenísimo. amateur, por ejemplo, que es una palabra francesa, amateur, nace como amante del arte. Ahora significa aquella persona que sabe algo, pero de manera somera, ¿no? Entonces, Claro. todas estas palabras bellas se han ido depravando, degenerando, ¿por qué? Porque los polímatas eran eso. Y como eran vistos mal, siempre las palabras que se les acuñaban, como que siempre se iban pues rompiendo, resquebrajando, cayendo, ¿no? Y siempre significaban cosas malas, peyorativas. Y bueno, solamente mencionaba eso. Luego, de Negri, que era pues uno de estos grandes polímatas, decía pues que todo escritor tiene que ser necesariamente, todo buen escritor, ¿eh? Todo buen escritor tiene que ser buen lector, pero no todo buen lector va a ser buen escritor, comentaba él. Es pues cierto, por ejemplo, él, ¿no? Él era un lector consumado, leía todos los días horas de horas, pero no fue un García Márquez, no fue un, por ejemplo, Goethe, Víctor Hugo, no fue. Intentó de repente, pero no tenía, digamos, don, ¿no? Lo que se llama el don, los, digamos, dones que la naturaleza. Ajá. Por ahí no escuchó también, ¿no? Porque si no lo supo escuchar, no importaba que leyera 100.000 libros, ¿no? Claro, exactamente. Yo pienso que es algo que ya te nace cuando tú eres jovencito, ¿no? Tienes 14, 15 años, comienzas a escribir poemitas y ya sabes que eso te genera placer, gusto, ¿no? Como por ejemplo... Después hablar sobre eso que tú dijiste, ¿no? Si se puede en otro momento, ¿no? Estas tres clasificaciones que hiciste, el don, la inspiración y la formación, porque me parece que son claves, ¿no? Para desarrollar.
Sí, pienso que Está sí, bueno. y yo trato de serlo siempre, trato de todos los días hacer eso, por eso. Y créanme que sirve mucho, ¿ah? Es como hacer ejercicio. Para un gimnasta tiene que hacer ejercicio siempre, ¿no? Lo mismo también para un intelectual escritor tiene que leer, tiene que también leer bien, tiene que ser disciplina, o sea, tiene que tener don, sí, para poder escribir bonito, digamos, bien, decente. Disciplina también, sentarse horas leyendo, fichando. Disciplina para qué? Para escribir también. Dedicarte 2 horas, 3 horas diarias, ¿no? Solo escribir. Yo me acuerdo que Thomas Mann decía él que todos los días se levantaba 9 en punto y escribía hasta las 12. Así no tenga tema, solamente escribía lo que se le venga, ¿no? Sobre noticias, actualidad, política, cualquier tema, pero mantenía la mano así, moviéndola, ¿no? Todas las mañanas, que son las mejores horas, fíjate, ¿ah? Desde las 9 que ya estás pues desayunado, tus neuronas están full y tienes ganas de hacer cosas. Las mejores horas dedicadas para eso, justamente, ¿no? Disciplina. Por eso escribió durante 11 años La montaña mágica, que es un libro así de grande, hermano, que lo he leído por segunda vez, que lo tengo acá, que es una Eso traducción. me contaste y se me Qué quedó bella, el sí, antojo de ir a él, ¿eh? Es una recomendación, ¿no? Ya para los que nos estén escuchando. Es Vaya, una obra bella, es una obra sí. bellísima. Tienen que leerlo despacio. No es que lo leo rápido, como el sistema ahora dice. Tienes que leer rápido, 500 páginas por hora. Mentira. Tienes que disfrutar la literatura. Tienes que dejarte ser el personaje, o bueno, los también personajes, ¿no? Tú eres como si fueras diosa y estás que lo ves todo, ¿no? En cambio, la gente, yo por eso me río de la lectura veloz hoy, ¿no? Enseñan que leas no sé cuántas palabras por Claro. minuto, Tiene 50 páginas por hora, te dicen, ¿no? Y a veces es un ni que poquito, fuera una maratón. Esto es claro. una maratón. ¿Cómo Ni que fuera una maratón. No, no. Buenísimo, A sí. ver, No acá puedes leer. léeme pues así rápido, acá léeme así, quiero que por favor resumas acá la crítica que él hace a la Es que razón pura. la lectura rápida tiene sus límites, Ah, evidentemente. Hay cosas que no va a poder leer rápidamente, no va a poder. la crítica de la razón pura, por ejemplo, de Kant, yo no me imagino leyéndola así de rápido. No. Otra lectura, Bergson, por ejemplo. Bergson, escritor francés, filósofo, que tiene una prosa bella, poética, filosófica. Tienes que disfrutarlo, tienes que dejarte llevar, entender cada frase que dice, pensarla, ¿no? Detenerte un ratito. No, es como la poesía también. La poesía está hecha para que tú la leas lento, como hacer el amores, ¿no? No puedes tú hacerlo rápido, tienes que gozarlo, tienes que demorarte, ¿no? Sobre todo decir palabras hermosas también en el transcurso. Ay, claro, pues el cortejo, todo eso, no vas a pues meterla y a sacarla, no, tienes que leer así también, No, tiene que tienes que ser. Claro, leer. buenísimo. Bueno, no sé, yo dentro de poco se me apaga la compu y ahorita tengo No, no, visitas y en la perfecto. casa, La verdad, Emilia. la verdad, esta sesión que hemos tenido sobre la responsabilidad, pues, de escribir, ha conllevado, pues, a varias posiciones, ¿no? Y también Ujú, hasta a dónde debemos de apuntar, ¿no? Cuando escribimos. claro, Los participantes, los espectadores que nos están viendo, pues, ya tenemos tal vez esta posición, ¿no? Que tal vez este conocimiento que podemos dar tal vez ciertos pasos a escribir, pero hagámoslo con responsabilidad, que alguien nos va a leer, alguien nos va, va a saber de nosotros, pero que sepa algo pues constructivo, ¿no? Sea desde la parte más banal o desde la parte más filosófica o hasta científica, pero sabiendo escribir, ¿no? Y bueno, claro. brindar pues un buen mensaje constructivo. Un gusto para todos los participantes que nos están pues viendo. Y bueno, pues chicos, hasta una nueva sesión con pues efecto Kairos, ¿sí? Sale. Listo, mis estimados. Muchas Cuídense gracias. Nos mucho. vemos.
gustazo Bueno, verlo. Igualmente, Sí. cuídense mucho. Un placer, como siempre. Gracias. Chao. Escriban mucho, por favor. Chao. Claro, no dejen de escribir, no dejen de perfeccionarse.